productos éticos en negocios éticos. A ver, que hay una solicitud de Dieguito Ganner. Vamos a ver qué va a salir por aquí. Siempre desde el respeto y educado. Vamos a ver, Dieguito. Buenas, tío. ¿Qué Mira, pasa, Dieguito? te hablo aquí desde Galicia, desde esta Coruña. Ah, pues muy Y bien. eh, Tengo muchos amigos en La Coruña, yo. sí, bueno, me alegro. Yo también. Y lo que te iba a Sí. decir es que concuerdo bastante con la idea de aquí de Manuel, de que el Perdona, te veganismo... veo solo media cara. ¿Es porque Sí, sí, es que quieres...? soy muy feo, tío. Mira. No, no, digo, igual él quiere salir así en plan anónimo. Que a mí tampoco. Eso, no sé hasta qué punto puede matar a más animales que la empresa cárnica, porque desconozco los datos de ambos, pero sí que mata a una borrada de animales en pesticidas, porque si no, obviamente con la sobreproducción van a ir plagas y van a acabar con todo la cosecha. Por eso se echan pesticidas para que si los comen, que se mueran. Aparte de eso, se arrasan con hectáreas de ecosistema cual no solo matan a los animales que estaban viviendo en ese ecosistema, sino que lo cambian por completo. Tienes que entender también tú esa parte, de que no se matan directamente, se matan indirectamente. Ahora mismo yo puedo hacer 5 hectáreas de campos de cultivos, sin matar a ningún animal en el proceso de alimentación, pero los mato desplazándolos de su hábitat natural y los mato dejándoles sin espacio para vivir, a su vez, que es de lo que se habla también de la deforestación, aparte de... La principal deforestación que se realiza en el planeta está todas provocadas por la ganadería. Son los intereses de la ganadería los que desforestan principalmente las grandes áreas de cultivo en todo el planeta. Por ejemplo, en Australia recientemente y, por ejemplo, en el Amazonas, en Brasil. Entonces, a cuestión de deforestación, no sé, creo que no hay digamos, competición posible, o sea, no hay competitividad porque los números ahí están y aparte lo dicen los propios agricultores. En todo caso, el hecho de que haya cultivo en donde se matan muchos animales por el tema de la fumigación, eso no tiene nada que ver porque tú vayas al supermercado y quieras elegir una bandeja de jamón en lugar de, por ejemplo, cogerte una bandeja de seitán. Al final un poco está en el hecho de que tú eres el que a nivel individual decides qué es lo que quieres hacer en función de lo que tú crees que es correcto de hacer. Porque cuando se habla mucho de decir, es que también se matan muchos animales, si tú vas a comprar jamón, significa que eso automáticamente justifica de que haya muchos pesticidas o al revés, que se utilice mucho la fumigación justifica de que tú vayas a comprar una bandeja de ternera en el supermercado. Esa es la cuestión. La cuestión que yo te plantearía a ti es, ¿qué es lo que hace que tú vayas al supermercado y elijas cogerte un filete de ternera y no otra opción ética de un sabor similar o parecido? Vale, bien. Para empezar, lo que dices, no creo, porque hablas de libertades individuales, ¿no? No creo que por eso mismo se deba de justificar que yo tenga que coger o no una bandeja de jamón, ya que sería mi propia dieta, ¿no? Porque ahora mismo, yo decido comerme una bandeja de jamón por las proteínas que conlleva, porque no me podrás negar que no tiene que tiene las mismas proteínas un plato de legumbres que una bandeja de jamón, porque sabes de sobra que es mentira. De hecho, muchas personas, por optar por una dieta vegana, tienen que estar tomando suplementación a base de pastillas de proteínas. Bueno, Y en primer lugar, te puedo, bueno, es totalmente desinformación lo que acabas de decir. Yo soy vegano y no tomo suplementación de proteínas en ningún lugar. En segundo lugar, seguramente un nutricionista te iba a rebatir lo que tú acabas de decir. El jamón de nutricional tiene bastante poco, sobre todo por las grasas que tiene. Eso para empezar. Que la carne tenga proteínas no quiere decir que no hayan fuentes vegetales que también te proporcionen proteínas. Y eso es muy fácil he dicho que de
por ejemplo, Es las muy fácil legumbres de de... saber, por ejemplo, el plato de legumbres tiene las proteínas que tú puedas obtener también de un filete de ternera. Incluso, aunque me quieras decir que un filete de carne en concreto pueda tener algunos gramos más de cada 100 de proteína que el plato de garbanzos, yo me puedo ampliar el plato de garbanzos, comer un poco más para tener esa ingesta de nutrientes que pudiera necesitar mi cuerpo. De hecho, sin embargo, es más, yo nunca me he tenido que medir las cantidades de garbanzos que me echo en un plato por saber exactamente el número de proteínas que yo necesito para comer, porque supongo que como te pasará a ti, como a mí me ha pasado durante 40 años, yo he sido 40 años, digamos, llevando una dieta omnívora, tengo 45 años y nunca jamás para comerme un bocadillo de jamón he pensado en la cantidad de proteínas que yo necesito. Las proteínas que puedes obtener de la carne las puedes conseguir en fuentes vegetales. Por lo tanto, el argumento de las proteínas, primero que no es una cuestión ética, es a nivel nutricional totalmente rebatible. Es más, es falso. Es falso que no puedas obtener proteínas para tu cuerpo si no comes carne. Y eso no te lo digo yo, te lo dicen los nutricionistas, pero es que tampoco es que te lo tenga que decir yo, es que te lo dicen deportistas de élite que están siendo campeones del mundo en sus respectivas categorías y tienen una dieta 100% vegetal. De hecho, si buscas Patrick, el hombre más fuerte del mundo, es un tío campeón de fuerza, no sé exactamente cómo se llama el deporte que utiliza, y es un tío que es vegano y no utiliza proteína animal para hacer deporte de élite. O sea que... Sí, pero en plan, tu argumento se basó en una falacia del hombre de paja. Yo no he dicho en ningún momento que a base de comer vegetales no vas a conseguir proteínas. De hecho, he dicho que se entonces, pueden conseguir, solo que tú has tergiversado mis palabras y has dicho que no se puede, y has dicho que he dicho que no se pueden conseguir proteínas a base de vegetales, cuando eso has es dicho que totalmente falso. necesitamos las proteínas animales que tiene en una bandeja de jamón. Y yo te digo a ti que las mismas proteínas que puedes obtener del jamón las puedes obtener de fuentes vegetales. La cuestión es, ¿por qué yo te digo que puedes sustituir las proteínas de una bandeja de jamón por una bandeja de origen vegetal? Por una sencilla razón, porque la bandeja de jamón ha supuesto como mínimo la muerte de un animal que no quería morir y por lo tanto tendríamos que respetar el derecho a vivir y hacerlo en libertad, que es lo que como tú y como yo querría ese cerdo que ha tenido que entrar en el matadero y aparte ha tenido una vida muy corta con respecto a lo que podría ser su esperanza de vida en una granja y de manera esclavizada siempre al servicio del ser humano y teniendo la alternativa ética de no tener que provocar la muerte de un animal para tú estar debidamente alimentado con esas proteínas que para ti eran tan importantes, pues yo elijo la opción ética, esa alternativa que no le provoca ni la esclavitud ni la muerte de un animal que no quería morir, que quería vivir como lo quiere hacer tú y yo. Entonces, tú Tampoco es una decisión personal, ¿eh? Quiero decir, no es una cuestión personal el hecho de que tú elijas la bandeja de jamón. Las decisiones personales dejan de ser personales cuando afecta a otros. En todo caso, yo diría que más que decisión personal es una decisión unilateral. La decides tú por tu cuenta y no hay consenso con las personas o con los individuos a los que le afecta esa decisión que para ti es personal. Que yo entonces, coma jamón significa que van a matar como mínimo a un cerdo y yo no tengo ninguna necesidad, ni ninguna gana, ni ningún deseo de que maten a un cerdo, porque el cerdo, como un perro, como un gato, quieren vivir y por lo tanto yo no tengo por qué decidir sobre en qué momento tiene que morir un animal. pero eso, entonces puedo volver a mi primer argumento. Entonces es especista a su vez, porque no quieres que se maten a un cerdo, pero a base de pesticidas se pueden matar a topos, ratones y demás. Yo estoy diciendo que estoy de acuerdo de los pesticidas, es que yo nunca te he dicho, como tú dices, me has tergiversado las palabras. Yo puedo estar a favor del cultivo de agricultura y ecológica en donde no se utilicen pesticidas y no tengamos que matar animales. Otra cosa es, y es
a lo que yo te iba a decir, en lo que yo te estaba diciendo antes, el hecho de que nosotros, nuestras decisiones que podamos tomar en el día a día, de ir a un supermercado y elegir lo que queremos comer. Y otra cosa es que el mundo estructuralmente y de manera sistemática esté creado de una manera en la que, por suerte o por desgracia, tengamos que utilizar pesticidas o que, por suerte o por desgracia, tengamos que usar coches con combustible fósil. Y otras cosas en las que se nos escapa a nivel individual el poder decidir cuáles deben de ser nuestras conductas y nuestros hábitos en el día a día. Y tú tienes una forma muy fácil de elegir en el supermercado qué es lo que quieres comer. Desgraciadamente, a lo mejor no podrás elegir el no poder ir en coche para moverte. A lo mejor puedes reducirlo yendo más en transporte público, pero es muy complicado en el mundo que hemos creado, por ejemplo, no ir en coche o no ir en transporte público, que al final tiene combustible también. Pero sí puedes ir a la tienda y decidir qué es lo que quieres comer y qué es lo que no quieres comer. Y sobre todo puedes irte a una tienda de ropa y en vez de comprarte un jersey de lana, elegirte uno de algodón. Vale, pero entonces ahora como pregunta, ¿tú crees que animales como pueden ser la vaca, los terneros, que están hechos meramente, bueno, hechos modificados genéticamente ya meramente para la alimentación, por selección natural se estuvo escogiendo desde hace bastantes miles de años, se estuvo escogiendo a las vacas que daban más leche, a las que daban más carne y demás, para que estén centradas en la alimentación y en la nutrición? ¿Tú crees que especies como vacas, ¿no? Existirían a día de hoy si no fuese por la necesidad de nutrirnos con ellas? Mira, para contestarte me gustaría hacerte una pregunta, si me lo permites. Sí, sí, ¿Estás en contra de la tauromaquia? sí. ¿Por qué? A ver, en parte veo bien la vida del toro antes de, ya que el toro puede vivir en libertad durante toda su vida hasta el funesto momento en el que lo torean hasta la muerte, y que esa es la parte que me parece una brutalidad, ¿no? Eh, Veo bien eso, veo bien la libertad del toro. Lo que no veo bien es que todo el proceso al que lo someten cuando lo llevan a las corridas de toros, ¿sabes? Pero estás en contra de la tauromaquia, ¿por Sí, qué? Porque crees que es innecesario torturar a un toro durante media hora y después matarle contra su voluntad, ¿no? Entiendo yo, ¿no? sí. Vale. ¿Tú crees, por la pregunta que me has hecho, interpreto que tú crees que es bueno que siga existiendo este sistema de ganadería y de consumo de animales para que los animales sigan existiendo y no se pierda la especie? Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas, vale. Fíjate que el principal argumento de los taurinos y de los toreros es que si no existiera la tauromaquia, la especie del toro de Lidia se perdería. Es el mismo argumento, exactamente el mismo del que tú me estás queriendo plantear ahora para el consumo de Vale. animales. ¿Qué necesidad tiene el toro de ser como especie? Ojo, el toro de Lidia no es una especie. Es una modalidad, digamos, como una raza dentro del toro, pero no es una especie. Pero ¿qué necesidad tienen unos individuos de pertenecer a una especie donde su única viabilidad, su única forma de poder vivir, su única posibilidad de poder estar en este planeta es siendo esclavizados durante un pequeño periodo de tiempo en el que podrían vivir? Los toros pueden vivir 25 años. Y creo que en la tauromaquia no viven más de 2 o 3 o 4, creo, aproximadamente, ¿vale? Entonces Entonces, estás diciendo que acabarías con la vida de los toros, ¿no? no, yo lo que estoy diciendo es que como seres humanos, una obligación moral que tendríamos y como especie desfavorecida que serían ellos, podríamos intentar buscar fórmulas para ayudar a esos animales a que, sin perder la especie, es decir, para que sigan habiendo individuos, a mí la especie no me preocupa, me preocupan los individuos. Y eso es lo importante que hay que tener en cuenta con respecto al veganismo. El veganismo habla de individuos, por eso veganismo y ecologismo se diferencian tanto y chocan, como el agua y el aceite. El ecologismo mira por las especies y nosotros, los veganos, miramos por los individuos, porque al final una especie no sufre. La que sufre es el individuo que pertenece a esa especie. Y eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Pero el hecho de que mantengamos a especies que únicamente su función en la vida, que nosotros hemos obligado a que su única función en la vida sea la de obligarlos a nacer
esclavizarlos durante un periodo muy corto de tiempo y luego obligarles a morir cuando a nosotros nos apetece, que es cuando el cerdito ya está gordito y lo puedo vender para que sea lonchas de jamón, o cuando el ternero ya esté gordito para venderlo como filete de ternera, o cuando la gallina ya no me pone huevos porque ha tenido un prolapso y tiene cáncer de ovarios, entonces ya no me vale y ya la mando al matadero, o cuando la vaca ya no consigue, ya no puede tener leche de calidad y no es capaz de soportar un parto y ya no puede más emocionalmente porque le han separado tantos hijos en su vida que está ya que no tiene ningún tipo de fuerza y entonces la mando al matadero también para carne, o cuando la vaca ya está suficientemente grande como para quitarle toda la piel para hacer cinturones, monederos o bolsos. Yo lo que propondría, yo lo que pienso es que conforme poco a poco se pudiera ir disminuyendo con la demanda, con la reducción de demanda de productos de origen animal, se iría bajando digamos, la explotación animal y conforme eso se fuera produciendo pudiéramos ir poco a poco reubicando a estos animales en la naturaleza para que puedan valerse por sí mismas como animales, digamos, silvestres o digamos, dentro de lo que es un entorno y un hábitat que para ellos sería natural. El hábitat natural de una vaca, por ponerte un ejemplo, no es una granja. El hábitat natural de la vaca tiene que ser monte y donde haya hierba, no un trozo de asfalto en donde tengan un comedero. De hecho, las vacas no deberían de tener comederos, deberían de estar en la montaña y comer verde. Pero no es una cuestión de mantener a la especie esclavizándolos y matándolos, porque si no te podría poner otro ejemplo más, de decir, oye, cuando estaba la esclavitud y teníamos a gente de otras razas esclavizadas, ¿qué argumento ético podríamos poner? ¿Cómo lo justificaríamos eso? No, es que si abolimos la esclavitud, la raza negra va a desaparecer. No, si lo que hay que hacer es liberar a los individuos que tenemos esclavizados y dejar que esa raza pues se emancipe y que viva sus vidas como ellos crean conveniente que deban de vivirla, pues pudiendo vivir y sin que nadie atente contra su vida y contra sus libertades, que creo que al fin y al cabo es lo mínimo que pedimos cualquiera de nosotros. Vale. Y lo que decías aquí de que la vaca, cuando ya es lo suficientemente grande para coger la piel, ¿no? Y hacer cinturones, monederos, si no, pongamos, ¿qué prefieres? ¿Que sea de plástico, que terminará a lo mejor en el mar ahogando tortugas, o que sea de fibras vegetales, por lo que se tengan que talar árboles y dejar sin un hábitat a pájaros, lagartijas, lo que pueda haber por el monte? Porque eso, ¿sabes? No sé si me parece ético a su vez para el argumento que propones, ¿sabes? Me parece muy buena la aportación que hace sobre el tema del plástico, porque también es muy importante, sobre todo a la gente vegana y ecologista, que hay muchas, y por la importancia de la situación del planeta es muy bueno el comentario que acabas de hacer. Pero como en todo hay que tener datos como para poder saber analizarme de una manera mucho más eficaz el hecho de cuál es la problemática real con respecto al plástico. Si yo te digo a ti cuál es el principal problema del plástico, a lo mejor me dices, pues mira, que se haga... pues yo qué sé, ¿no? Las típicas pajitas, ¿no? A veces nos enfrascamos en el tema de, nos obcecamos y obsesionamos en no voy a coger la bolsa del supermercado, no voy a pedir la bolsa de plástico del supermercado, no voy a pedir la pajita en el bar para beber, etcétera, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que al final nos olvidamos de realmente dónde está el principal problema. El problema de los plásticos en los océanos, la mayoría, un poco más de la mitad de los plásticos que se encuentran en los océanos son de las redes de la pesca. La pesca es digamos, el principal motivo de que se encuentren tanta cantidad de plástico en los océanos. Cuando nos preocupamos por los plásticos en los océanos
por la repercusión negativa que tiene, por el perjuicio que tiene sobre los habitantes marinos, en realidad lo que tendríamos que tener en consideración es que si queremos respetar a los habitantes marinos, no pesquemos y no matemos a los habitantes marinos, que es lo que hacemos principalmente con la práctica de la caza, que además, pues como las granjas y los mataderos en el hábitat terrestre, en el hábitat marino lo tenemos también legalizado, y pescar a tantísimos animales. Por cierto, ¿sabes cuántos individuos matamos al año para comer peces? 3 billones. Mientras matamos a 90.000 millones de animales cada año en los mataderos, estamos matando a 3 billones de individuos que viven en el agua. Y me parece terrible. Entonces, realmente, el tema del plástico es lo principal, y el gran impacto que tiene el plástico en los mares es por culpa de querer consumir peces. Entonces es un poco lo de decir, si queremos salvar a los peces y salvar al mar para que el hábitat marino funcione y se perpetúe, lo primero que tenemos que hacer es dejar de comer peces. Si dejamos de comer peces, el mar automáticamente, al no haber, digamos, una industria que pesque, se regenerará por sí solo. Igual que llevamos una semana apenas confinados y empiezan a aparecer animales en nuestro hábitat, en la urbe, porque están empezando a ver tranquilidad y se acercan a nuestras zonas para buscar comida, lógicamente. Entonces, lo del plástico no me parece un argumento suficiente. Es más, te diría, yo, por ejemplo, aparte de que no es plástico, pero que se pueden utilizar sintéticos, material sintético, por ejemplo, como el poliéster, para sustituir una prenda por ejemplo, yo tengo la típica chupa de cuero, esta de los heavies, yo tengo una de polipiel, de poliéster. ¿Sabes que gasta más químicos y más tóxicos una cazadora de piel que una de sintética? Porque para poder dejar adecuadamente toda la piel del animal se tienen que utilizar muchísimos más tóxicos. Esto en cualquier empresa textil te lo pueden explicar, lo puedes buscar en internet y te lo explican. O sea, es más tóxico una chupa de piel que una chupa que no es de piel. Pero aparte de eso, te cuento, tengo zapatillas que son de origen vegetal, tengo cinturones de origen vegetal, es que ya no tiene por qué ser plástico o sintéticos, es que puede ser de origen vegetal. Tengo un cinturón de corcho, no sé si habías oído hablar alguna vez No sabía que se podían hacer, la verdad. De corcho. Si entras en cualquier tipo de tienda vegana, por ejemplo, imagínate, te quieres comprar, pues por ejemplo, una cartera, puedes poner cartera de piel vegana o cartera alternativa de piel. Y te vendrán muchísimas opciones. Ya no solamente lo sintético, que puede conllevar a productos químicos y demás, sino que es que hay productos de origen vegetal que se pueden construir y se pueden incluso, es más, tengo zapatillas que son de plásticos reciclados de los océanos. O sea, fíjate si hay marcas y empresas veganas con un modelo de negocio vegano y respetuoso, que incluso se inventan las cosas como para que puedas decir, vas a llevar unas zapatillas chulas en este caso, y encima más ético que esto es imposible. Porque es una forma de decir, voy a quitar el plástico de los océanos para que los que viven ahí dentro estén mejor, y además yo eso lo voy a reutilizar y lo voy a refabricar para poder, digamos, aprovechar los propios recursos que nos vamos encontrando en nuestro propio planeta. O sea, limpio el planeta y además renuevo, digamos, la vestimenta de la gente. O sea, imagínate si hay opciones. Pero bueno, a ver, que también te digo que todo eso de los datos que me diste, yo, la verdad, ya estuve leyendo por el chat, ¿no? Que se sabe. Yo no tengo mucha información, yo te hablo sobre pensamientos que tengo yo, pero según me voy pensando para mí mismo, ¿sabes? No contrasto información en este caso, la verdad, como si lo puedo hacer en muchos otros. Así que los datos no te los puedo debatir porque perfectamente me podrías haber dicho otras cifras que yo me seguiría fiando igual. Perfectamente me podrías decir, en vez de 3 billones, me podrías decir 84 millones. Pero lo puedes buscar y lo contrastar. Sí, claro, son datos de la FAO. La FAO es, digamos, el organismo interno que tiene la ONU
para el tema de la ganadería y de la agricultura. Son datos oficiales, lo puedes buscar por internet para contrastarlo. Por supuesto, entiendo de que no tengas por qué fiarte de lo que digo. Al final somos dos desconocidos y No, si yo yo te me puedo fío. estar... De momento no me has hecho nada para desconfiar, ¿sabes? No. Pues eso. Te dejo que quiero jugar al Call of Duty, la verdad, no Bueno. te voy a engañar. ¿Te habías planteado, por lo que dices, te habías planteado alguna vez el veganismo o simplemente estás un No, poco la verdad, como... no. En plan, lo había visto de sí, tengo practicado un par de días así de dieta vegetariana, pero tampoco mucho más, ¿sabes? Bueno, al final es un poco la pregunta que yo te haría es, ¿a ti te gusta ver imágenes donde se les mata a los animales en los mataderos? ¿O prefieres ver imágenes de animales que están jugueteando y disfrutando en el campo o en la playa? Sí, a ver, pero eso se tira un poco más por el sentimentalismo. Obviamente, a nadie en sus facultades mentales le va a ser agradable ver a un animal, a un ser vivo al que se le esté destripando, ¿sabes? No. Vale, pues entonces lo tienes muy sencillo, es decir, en nuestra mano está a nivel individual, como te decía antes, el que eso no ocurra y no se produzca. Si sabemos que nuestras acciones van a provocar que al final acuchillen en el cuello a un animal, podemos evitarlo eligiendo otro tipo de productos que al final a nivel proteico, a nivel nutricional, te valen igual para estar alimentado. Recuerda que tenemos que comer para estar alimentados. Lo de comer y disfrutar por el sabor es muy relativo y aparte que a los animales les da igual si a ti te gusta un huevo frito o te gusta más una hamburguesa de seitán. Lo que ellos necesitan es de que a ellos se les deje en libertad y que podamos dejar que tengan su vida en paz. Bueno, Tú elige qué imagen quieres ver, una u otra. Está en yo ti. soy mucho del refrán este de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿sabes? Ya, pero tú imagínate que, por ejemplo, esto, si intentáramos aplicarlo o extrapolarlo en otro tipo de situaciones que también son injusticias, ningún ser humano las aceptaría. No aceptaríamos el hecho de decir, bueno, es que ojos que no ven, porque decir, la guerra de Irak es un desastre. Bueno, pero como es allí lejos me da igual. No nos puede dar igual, es decir, en teoría nosotros tendríamos que ser consecuentes, ¿no? y conscientes de que una guerra, sea donde sea, está mal, ¿no? Y por lo tanto, si podemos poner nuestro granito de arena para evitarlo, porque sabemos que eso está provocando daño a otros individuos, igual que si hubiera una guerra aquí. Es que, ¿qué pasa? Que si no nos toca directamente, no es cuando no reaccionamos. ¿No te parece eso a lo mejor una posición muy egoísta? No, claro que no me refiero a eso. Obviamente, una guerra es un conflicto horrible, sea donde sea, ¿sabes? Pero a su vez creo que las guerras a día de hoy son inevitables. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial no fue por otra cosa que por la paz, ¿sabes? La paz armada fue la paz, vamos, el tiempo de paz donde más carrera armamentística hubo y era para continuar con una paz que bueno, que ya vimos que tiempo después, en 1914, estalló en una de las guerras más horribles de toda la historia, ¿sabes? A día de hoy, bueno, a día de hoy y siempre, las guerras van a ser inevitables, por desgracia, ¿sabes? Así que no. No, pero te ponía el ejemplo de las guerras no porque no puedan ser evitables o porque sean inevitables, sino porque te venía a decir un poco por lo que decías de la venda en los ojos, ojos que no ven, corazón que no sienten. Pero la guerra la tenemos en consideración si nosotros estamos participando, pero si es lejos, bueno, ojos que no ven, corazón que no sienten, nos da un poquito igual. Venía un poquito a decir eso. Lo importante yo creo que en cuanto al veganismo es ponernos un poco, ponernos realmente en el sitio de los demás. ¿Tú te cambiarías por un cerdo que en vez de poder vivir 15 años sin libertad le obligan a morir a los 2 meses o a los 6 meses? Seguramente no. Por lo tanto, si tú eres consciente de que no, si tú tienes muy claro que no te gustaría estar en el lugar de ese animal, es porque sabes que a ese animal algo malo le están haciendo, ¿no? Contra sus propios intereses, el de vivir y de poder hacerlo libre. Entonces, nosotros podemos aportar nuestro granito de arena no contribuyendo a ello, porque si sabemos que eso
produce daño, lo éticamente correcto es el no hacer que se le provoque precisamente ese daño, ¿no? Con nuestras acciones. Vale, venga, bueno, chao. Venga, muchas gracias, un abrazo, cuídate. Buenas tardes. Bueno, pues se va a cortar el directo, si os parece. Se va a cortar porque tiene 1 hora de duración. Yo creo que ha estado bien. Diego ha estado bastante respetuoso, ha dado sus opiniones. Yo creo que ha estado bastante bien, ha sido constructivo y respetuoso, por lo tanto, para mí, chapó en cuanto a Diego, su comportamiento, y muy importante hablar siempre desde el respeto. Si os parece bien y os apetece, como tengo que cortar ya, que se va a cortar el vídeo, pues nada, corto y volvemos a conectarnos, si os parece, y comentamos un poquito cómo ha sido la charla, lo que ha expuesto él, lo que he contraexpuesto yo, y seguimos pasando un poquito la tarde, ¿vale? Pues venga, hasta ahorita.